quiero que veamos aquí que dolores en el hebreo, porque la Biblia fue escrita en el griego y en hebreo, dolores significa fuerte y significa angustia, aflicción, pena, dolor. Amén. ¿Quién no ha sentido pena en algún momento, cierto? La mujer cuando tiene un periodo de gestación y está embarazada durante 9 meses, el bebé va a nacer, un parto normal, es un dolor, ¿cierto? Lo sabemos. Cuando hay dolor del alma, pasan situaciones en nuestra niñez, hay dolor y hay marca. Cuando hay una enfermedad, hay dolor, hay marca, ¿cierto? Hay dolores. Pero Jesús dice aquí la palabra, ¿cierto? Tu dolor es mi dolor. ¿Qué quiere decir? Que Jesús sintió el dolor que nosotros tenemos. Que Jesús sí sabe que el hombre le cuesta buscar el reino de Dios y su justicia. Que sí sabe que hay cosas que le cuesta acercarse al Señor. Porque hay dolor. Amén. Porque hay marca. ¿No es cierto? ¿Cuántos dolores tenemos? Hay gente que está enferma y siente dolor en todo su cuerpo. Hay gente que siente dolor en el corazón y no puede vivir. Yo les contaba a ustedes que nuestro apóstol nos contaba de que murió una pastora de nuestra casa, de Casas Hijas, ¿cierto? Y muchas cosas más. Y es un dolor. Cuando alguien parte, cuando un familiar parte, es un dolor, ¿cierto? Cuando alguien nos decepciona, es un dolor. Cuando alguien nos miente, es un dolor porque nos duele nuestro corazón. Porque nosotros confiamos y nos duele cuando nos faltan, cuando no son fieles a su palabra. Entonces, el Señor, este mensaje hoy día se llama Tu dolor es mi dolor. Porque Jesús sintió lo que nosotros tenemos. Pero Dios dice que si Él lo pudo hacer, también nosotros lo podemos hacer. En Job 2, 6, 7 dice, y el Señor dijo a Satanás, he aquí, Él está en tu mano, pero guarda su vida. Y Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Mi alma pues escoge la asfixia, la muerte en lugar de mis dolores. Temeroso estoy de todos mis dolores y sé que tú no me absolverás. Mas su cuerpo le da dolores y se lamenta solo por sí mismo. Entonces Job respondió al Señor y le dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado que no comprendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré y te preguntaré y tú me instruirás. He sabido que de ti solo, de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza, ¿cierto? El arrepentimiento de Job, sabiendo que él pasó muchas cosas. Quiero que sepas que yo cuando comenzamos el culto yo le dije a ustedes, nuestra fe en Cristo no va por los sentimientos ni por el contexto, va por nuestra convicción. Sabemos quién es Él. Cuando David se enfrentó a Goliat, sabía David quién era Dios. Y la convicción de que quién era Dios, eso lo hizo vencer. No solo un gigante, fueron más de un gigante. Acuérdense que ¿cuántas piedras sacó David? Sacó 5 piedras, o sea, había 5 gigantes más. Entonces, él venció porque sabía quién era su Dios. ¿Tú sabes quién es tu Dios? ¿O crees en un Dios de tu imaginación? Debemos saber, ¿y cómo yo sé quién es mi Dios? A través de la palabra, escudriñando la palabra, sabiendo y guiándome por un pastor, por una pastora que sabe, que conoce y que me va a transmitir la fe en Cristo. Entonces Job se arrepintió. Y después en Job 42 dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. El Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Mire, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos, quiero que sepas que Job le vino enfermedad, le vino muerte, murió su esposa, murieron sus hijas, yo le estoy parafraseando, vino de todo. Pero dice que luego de pasar el proceso, hubieron amigos también, y los amigos, hay un dicho secular que dice, con esos amigos mejor no tener amigos, ¿cierto? Porque le vinieron a juzgar, le dijeron, tú algo hiciste, por algo te pasó esto,
algo abriste puerta, algo hiciste. Entonces lo menospreciaron, entonces estaba solo Job. Pero llegó un momento que él reconoció que solo Dios era el que podía ayudarle, que solo Dios podía fortalecerle y levantarlo del polvo. Entonces dice que cuando él reconoció en el Job 42:10 dice que el Señor restauró el bienestar de Job. Cuando éste oró por sus amigos y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra condición, Señor, yo sé que yo soy falto, yo sé que soy pecador, yo sé que he errado y que hay cosas que todavía me cuesta dejar. Pero si yo te lo entrego a ti, tú vas a hacer el cambio. Una de las cosas que a veces el hombre quiere cambiar, pero solo no puede. Es imposible. Podemos cambiar y durar 1 mes, 2 meses sin cosas, sin vicios, sin malas prácticas, sin malos hábitos. Pero luego de 2 meses vuelve de nuevo el ciclo de maldición. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Señor. Creemos en el Dios de la imagen, el de la estatua. Creemos a ese Dios que sí, los evangélicos hablan, pero yo no tengo una comunión con Él. No conozco a ese Dios. No sé quién es. No puedo fluir y hablando con Él porque no lo conozco. Solo es lo que de oída te había oído, como dice Job, ¿cierto? Solo de oído nomás. Pero no llego a tener una intimidad con Él. Y cuando yo llego a la intimidad con Él, me hace reconocer mi condición y hace que el Señor cambie mi forma de ser. Y Él me puede sacar de los vicios, y Él me puede sacar de malas prácticas, y Él me puede cambiar mi casa, mi familia, a lo que Él quiere. Amén. A lo que Él quiere. Pero si yo reconozco, todo lo que estamos aquí, somos personas faltas, que hemos cometido errores, que hemos pecado, que Dios ha hecho un cambio en nosotros, capaz que otros han estado en vicio y Dios ha cambiado. ¿Pero quién lo hizo? ¿Usted? No. Lo hizo el Señor. Amén. Pero yo reconocí. Si yo no reconozco y yo no doy el pie y yo no avanzo, no logro el cambio. Pero yo luché. Por eso decía la canción: y no me voy hasta que suceda, hasta que su gloria inunde mi interior. Y no me voy, no se tiene que ir. Ay, no pasó hoy día nada. Hoy domingo fue igual que todos los domingos. Me voy y no vuelvo más. No, usted tiene que luchar. Usted tiene que avanzar. Pues la palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarse para ser papá. Hay que esforzarse para ser mamá. Hay que esforzarse para estudiar. Hay que esforzarse para trabajar. ¿Cierto? Si yo no trabajo, no hay plata. Porque es así. Todo requiere esfuerzo. Y las cosas de Dios igual requieren esfuerzo. Amén. Dios no es una magia que va a venir como hada y que te va a venir con una varita y te va a convertir. No. Tú tienes que dar el paso. Tú tienes que reconocer. Tú tienes que luchar para lo que Dios quiere para tu vida. A veces no vemos la riqueza. A veces no vemos la abundancia porque no le creemos. Y debemos creerle, porque Dios es un Dios de cambio, que hace lo imposible, lo posible. Entonces, la palabra de Dios nos habla que el dolor que nosotros sentimos es su dolor porque Él lo vivió, porque Él murió por nosotros. En Éxodo 3:7 dice: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Dios dijo eso. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia le rodeará. Luego dice en el Salmo 35, dice: porque su enojo durará un momento, pero su buena voluntad toda la vida durará. Si lloramos por la noche, ya mañana, en la mañana tendremos alegría. Amén. Cuando llega a su presencia, cuando llega a su poder, Él hace un cambio. Él, sus dolores, Él lo reconoce. Él sabe lo que nosotros hemos sentido, lo que nos pasa. Él conoce nuestra aflicción, porque ¿qué dice en Éxodo 3:7? Que Él
ya había escuchado la aflicción del pueblo de Israel en Egipto y escuchó el clamor, ¿no es cierto? O sea, Él no es oído sordo, Él conoce la necesidad del hombre y de la mujer. Pero el punto es que yo dé el brazo de torcer para que Él me pueda restaurar, para que Él me pueda dar, para que Él me pueda dar lo que a mí me pertenece, lo que me pertenece a través de su reino. El Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. ¿Qué dice? El Señor atiende al clamor del hombre honrado. El que hace bien, Dios lo va a librar de su angustia. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazo y han perdido la esperanza. ¿Has perdido la esperanza? ¿Sientes que tu corazón está hecho pedazo? ¿O hay situaciones o hay áreas de tu vida que sientes que no va a haber nunca más restauración? Déjame decirte que Dios va a restaurarte. Dios sana, Dios perdona. El Espíritu de Dios es el que edifica. Salmos 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Él librará. Él nos librará. Jehová nos librará. Porque aunque sean muchas las aflicciones, Él nos librará, Él nos levantará. Jesús tuvo dolor en el Getsemaní, eso lo vimos. En Mateo 26, de 36 al 46 dice: y saliendo se fue como solía en el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermes? Levantaos y orad para que no entres en tentación. Amén. Oró Jesús. Jesús, ¿por qué oró? Si era Jesús, era hijo de Dios. ¿Por qué oró? ¿Ya? ¿Por ellos? ¿Pero por qué? ¿Por qué más? Para no perder el enfoque de su pasión. Ya, pero ¿quién llegó? Miren, ¿quién llegó para darle fuerza? Un ángel. O sea, ¿qué quiere decir? Que él no tenía fuerza. O sea, él vino con la misma necesidad que nosotros tenemos. Él se hizo hombre para entender la humanidad, para entendernos a nosotros, que nosotros éramos débiles. Pero Él nos enseñó que si Él pudo, nosotros también podemos. Entonces dice que Él oró. Mire, si usted lee la palabra de Dios en los evangelios, en Mateo, Marcos, usted se va a dar cuenta que todas las veces cuando Él sanaba, hacía milagros, echaba fuera demonios, todas las veces escapaba y se iba a orar. Esa era su fuente de fortaleza. Esa era su fuente, pero que pastora, es fome orar. Pero es que es como hablar con tu papá. Es como encerrarte en tu habitación y hablarle. Y si te cuesta cerrar los ojos, habla con él con los ojos abiertos. Y cuéntale tu necesidad. Cuéntale tu aflicción. Cuéntale tu dolor. Cuéntale qué es lo que te aflige. Cuenta que las cosas no han prosperado, lo que siempre me muevo. Y ha habido una escasez. Cuéntale. Y Él va a abrir el mar. Él va a abrir la respuesta. Él va a abrir a tu favor lo que tú necesitas. Pero lo que yo te quiero decir es que Jesús también estaba afligido. Es que Jesús igual sentía el dolor. Es que Jesús igual estuvo solo. Vivió la soledad, aún teniendo sus discípulos. Usted lee los últimos evangelios antes de llegar a la cruz del Calvario. Era un caos. Los discípulos no entendían cuál era la visión de Jesús. Siempre creyeron los discípulos de que Jesús iba a venir como un rey, de que iba a vencer a los romanos, literal, estamos hablando literal, de que iba a preparar un ejército para derribar a los romanos, pero nunca fue así.
Jesús vino con un propósito más grande. Fue a arrebatar las llaves del Hades, de la muerte, para darte a ti y a mí salvación, para ser el Cordero inmolado y para vencer el pecado. Pero ellos no lo entendían. Y yo creo que si yo hubiera estado en posición de los discípulos, capaz que tampoco no lo iba a entender. Porque toda la vida se predicó y se anunció un Mesías que iba a venir glorioso como un rey, no en un pesebre, no. Por eso para ellos era ilógico, no que se daba a conocer como un pobre, que amaba a los pobres, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entendían. Entonces Jesús vino mucho más, por eso la palabra de Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros. Él piensa superior, Él piensa más grande. Él anhela algo más grande para ti y para mí. Entonces Él oró y dice que fue como un sudor de grandes gotas que caían hacia la tierra. Y yo les digo por qué Él vivió la soledad y vivió el temor, porque dice, si es necesario que pase esta copa, que pase la muerte sobre mí, pero que se haga tu voluntad. ¿No le ha pasado a usted a veces que usted anhela algo y ora y le dice, Señor, yo quiero esto, pero a veces no sale y usted le dice que se haga su voluntad? Cuesta a veces decirle, Señor, que se haga tu voluntad sabiendo que tú quieres algo que has pedido por años, no lo sé. Debemos pedirle que se haga su voluntad, porque aunque sea lo malo, no significa de que sea malo. A veces lo que Dios nos permite y es malo para nosotros, siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno, iglesia. Si el Señor no nos permite algo que tú quieres y está en la voluntad de Dios, que así sea. Que así sea. Jesús no quería morir en la cruz por ti y por mí. Así de simple te lo digo. Porque no quería. Pero llegó un momento que dijo, Señor, que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y dice que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En Getsemaní dice, es una prensa de aceite. El nombre de un lugar al pie del monte de los olivos, más allá de la torrente de Cedrón. Eso es Getsemaní, una prensa de aceite. O sea, ahí Él estaba siendo ungido. En Mateo 26, 38 dice, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Solo le dijo eso a sus discípulos, solo velen conmigo. Pero yo estoy afligido, yo estoy triste, yo estoy angustiado. Mateo 14, 36 dice, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea que yo quiero, sino lo que tú quieras. Eso cuesta decirle, Señor, yo quiero que tú hagas lo que tú quieras, no lo que yo quiero. En Marcos 14, 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Pero orando y buscándole, vencemos eso. Miren, este es un niño que sufre lo que Jesús sufrió mientras oraba. Y esto se llama, es una enfermedad, hematidrosis. Y Jesús en ese momento vivió eso. Dice que caía en sus gotas, ya no eran agua, eran sangre. O sea, Él pasó eso. Y les pasa eso cuando tienen un dolor extremo, cuando tienen una angustia extrema. Eso es lo que le pasa a estos niños, a esta gente. Y dice que es una afección en la cual es un vaso sanguíneo capilar que alimenta la glándula y rompe y provoca sangre. Y eso produce cuando tienen un estrés físico o una emoción extrema. Entonces Jesús llegó a hacer eso. Lo que pasó eso cuando Él estaba en el Getsemaní, estaba llorando, pero en vez de caer agua, caía sangre. Quiero que asimile lo que Jesús hizo por nosotros. Porque yo sé que esto es súper extenso, pero en el antiguo pacto nosotros estábamos, toda la gente, toda la humanidad estaba destituida. Solo el pueblo de Israel estaba para salvación. Jesús tuvo que venir, el nuevo Adán, tuvo que venir como cordero inmolado para que tú y yo seamos salvos. Para que no solo mujeres, solo hombres puedan predicar, sino mujeres también puedan predicar.
Porque recuerden que en el antiguo pacto solo los hombres eran que podían exponer la palabra. O sea, Jesús rompió todo tabú. Cuando Jesús estaba con los discípulos, llegó María y llegó con un alabastro. Estaba Judas y le dijo, ¿pero qué estás haciendo con ese alabastro que es caro, un perfume carísimo? Mejor se lo hubiéramos dado a los pobres, decía Judas Iscariote. Pero dice que quebrantó María el alabastro para ungir a Jesús y prepararlo para su sepultura. Estaba todo preparado, estaba todo listo. Por eso a veces hay cosas que nos pasan y usted déjese ministrar por el Espíritu de Dios. No es que yo nunca lo preparé y pasó, no. Confíe que su vida está en las manos de Jesús. Y que si Él lo permitió es porque es bueno, perfecto y agradable si usted está haciendo la voluntad del Señor. Entonces fue tanto el dolor que Él vivió eso. Hematidrosis. Sangró, en vez de agua, sangró. Su cabellera, su frente caía agua. ¿Por qué? Porque vivió un dolor por usted y por mí. Por eso usted no le puede decir, tú Jesús no me entiendes. Tú Jesús no sabes. Tú Jesús no entiendes por qué yo no puedo salir de este vicio. Tú Jesús no sabes por qué yo no puedo hacer esto. Tú Jesús no lo sabes. Pero déjame decirte que sí lo sabe. Que Jesús vivió un dolor. Que Jesús vivió los dolores de la humanidad, de todos nosotros. En Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ahí lo dice. Y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Él castigó por nuestra paz, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Miren, Él recibió un castigo por nuestra paz. ¿Sabe que en la humanidad hay una paz? Por eso hay gente que no se quiere acercar a Cristo o quiere llevar a Cristo a su manera. ¿Por qué? Porque hay una paz relativa en el mundo que cubre. Pero cuando se vaya, venga Cristo a buscar su iglesia, se irá el Espíritu Santo con la novia y esa paz acabará. Y la palabra de Dios dice que cuando sea el rapto, la gente que se quedará morir y no podrá morir. Es así. Por eso hoy es el tiempo de gracia, de alinearnos a su propósito. Por eso si hay algo en nuestro corazón, tú debes luchar hasta tener la victoria. Y no te rindas. Por eso el Señor ha venido en la cruz del Calvario, murió por nosotros para traernos salvación y vida en abundancia. No cualquier vida, es la vida Zoe, es la vida integral, es la vida plena. ¿Vives la vida plena o solo vives una vida de religión? Porque venir los domingos no nos hace diferente. ¿Sabe qué nos hace diferente? Vivir la vida en Cristo, que ser cristiano aquí y en la quebrada del ají, como se dicen los chilenos, ¿cierto? En todo lugar, ser un hijo del Señor. En Isaías 53:11 dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Él fue contado entre los transgresores, entre los pecadores, llevando el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores, por nosotros. Recuerde que Él fue muerto en la cruz del Calvario, no como, ya te vamos a dejar en la cruz. No, ahí iban los más agresores, los más delincuentes, iban en esa muerte vergonzosa. Recuerde que Jesús solo estaba con las partes íntimas, ¿cierto? Cubiertas, desnudo, semidesnudo. Entonces, Él fue avergonzado. Si a ti te da vergüenza algo, Él vivió la vergüenza. Él vivió la soledad. Él vivió el desprecio. Nadie estaba allí. En los últimos momentos, los discípulos se fueron. Pedro lo negó. Al último momento, le dijo, yo no conozco a Jesús, yo no sé quién es. Pedro.
La piedra que le dijo la piedra angular, la piedra que iba a sostener la iglesia, perdón. Entonces, tenemos que saber que Jesús sí vivió lo que nosotros vivimos, pero si Él venció, nosotros podemos vencer. El sufrimiento te llevará a la victoria. Pedro, Juan y Santiago aprendieron que la herramienta de la gracia es la oración y su práctica no permitirá que caiga en tentación. Job se arrepintió y Dios le perdonó y le restituyó con creces. Y Noemí permitió que Ruth esté con ella y se casó con vos. ¿Ya? ¿Por qué Noemí? ¿Por qué sacamos Noemí? Porque Noemí cambió su nombre y dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y Mara significa amargura. Y dice, llámeme Mara, porque murió mi hijo, lo mataron, hicieron esto. Y le dijo, ¿sabes qué? Váyanse, su esposa, la esposa de sus hijos, le dijo, váyanse donde ustedes quieran. Pero Ruth dijo, no, yo te voy a seguir, tu Dios será mi Dios. Y cuando siguió a Noemí, se casó. Vivo un nuevo pacto, hubo un nuevo compromiso, hubo un nuevo legado, hubo un nuevo regalo para Ruth siendo despechada. Estamos hablando del Antiguo Testamento donde las mujeres eran despreciadas. Y hubo algo nuevo para ella, por eso no todo está perdido. Tu presente, si tú te acercas a Cristo, no va a determinar tu futuro. Cristo determina tu futuro. No es que tú fuiste así, es que tú hiciste esto. No, ya fue. Dice el Señor que Él perdona y lo deja en lo más profundo de la mar. Ahora nuestro paso es dar el paso del Evangelio y avanzar y seguir con Él. Si no avanzamos, abrimos las puertas para que eso vuelva peor. Juan 4:23 dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren, amén. Así quiere que nosotros seamos, ¿cierto? Ya ha llegado la hora y hoy la adoramos, pero en la vida eterna la adoraremos para siempre. Por eso hoy decidimos si queremos la vida eterna o la perdición eterna. Hoy decidimos si queremos este evangelio que Dios predica, que Jesús predica, no el evangelio que yo creo que es. Y alineándome a su propósito, Él hará las cosas. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Escuchó? ¿Qué quiere decir? Que padeceremos, habrán cosas, pero si permanecemos en Él, seremos glorificados. No, venir a Cristo es lo mejor, sí, es lo mejor, pero no te estás negando de que vamos a pasar situaciones, de que recuerde que hay dos caminos, un camino ancho y un camino estrecho. Todos eligen el camino ancho. El camino estrecho es el menos popular. Por eso debemos alinearnos a lo que Él quiere. Primera de Pedro 2:21 dice, ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con los que dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Dios quiere que tú sigas sus pasos. Amén. Yo quiero compartirte un video. No traje los apuntes de esto, pero lo voy a explicar el miércoles. Pero quiero que sepas que no solo Cristo murió en la cruz. Quiero mostrarte que Dios recibió y Dios hizo las muertes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que murió más de una vez. Te lo voy a mostrar. Quiero que tomes atención. ¿Se ve? Número 1, muerte espiritual. Mateo 27:47. Ahí Él dijo, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Luego viene la muerte física en Lucas 23:46, encomiendo mi espíritu. Y número 3, la muerte segunda, Apocalipsis 20:6, destrucción de ser integral. Él se tuvo que convertir en el sumo sacerdote, Jesús. Fue acusado, estuvo en las cortes, fue condenado.
como tizón en el fuego, Zacarías 2:3, y fue coronado como el sumo sacerdote, ropas de galas. O sea, ¿quién es el abogado? Jesús. Y resucitó, sentado a la diestra. Ahí él tuvo que resucitar. Amén. Amén. Yo lo voy a explicar el miércoles, pero quiero decirte que Jesús no solo murió en la cruz del Calvario, vivió todo un proceso. Dice que tuvo que ir al infierno a arrebatar las llaves de la muerte. Estábamos destituidos y Jesús tuvo que morir, porque Él fue la ofrenda, Él fue el Cordero. Por eso cantamos el Cordero y el León. Por eso cantamos eso, porque Él fue la ofrenda pura. Él fue el Cordero inmolado. Él fue el que nos justifica ahora y Él es el abogado que está en las cortes justificando, ¿no es cierto?, a los que son hijos, a los que son hijos del Señor. El miércoles te lo voy a explicar mejor, capaz que te enredé más. Yo creía, pastora, yo solo creía que Jesús murió en la cruz y listo. No, es más profundo, es más profundo. Él recibió la muerte espiritual en Mateo 27:46, porque me has abandonado. Él dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿No ha leído usted? ¿Por qué me has abandonado? Le dice a Dios. ¿Por qué? Porque ahí vivió la muerte del alma. Hubo una separación entre Dios y Él. Se separaron. Y ahí Él no escuchaba más a Dios. Eso es lo que pasa con la gente que no conoce a Dios y no ha aceptado a Cristo en su corazón o no se ha reconciliado. Hay una muerte del alma, por eso lo llama muerte, que son muertos, porque no conocen a Dios. Entonces Él vivió esa soledad y luego fue la muerte física, Lucas 23:46. Encomiendo a ti mi espíritu. Murió, su espíritu se fue, porque todos los espíritus del hombre le pertenecen a Dios, que es la vida. Y ahí se fue. Y luego fue la muerte segunda, que fue la destrucción del ser integral. Y luego fue resucitado, y luego fue coronado, y luego fue condenado. Amén. Todas esas muertes Jesús lo vivió. Por eso no podemos decirle, Señor, tú no entiendes mi dolor. Señor, tú no me conoces. Señor, tú no sabes. Él sí entiende, Él sí conoce. Él nos entiende nuestra aflicción, nuestro dolor. Amén. Esta ha sido la palabra, pequeña, cortita, pero sé que es de bendición siempre recordar la muerte del Señor. Dice, tomad la cena del Señor todas las veces que queramos. Y hoy estamos compartiendo y vamos a compartir el cuerpo y la sangre del Señor, que es el vino y el cuerpo es el pan. Amén. Vamos a adorar, vamos a glorificar su nombre, pero antes de eso quiero mostrarte algo para que puedas entender un poco qué es la Santa Cena. Amén. La Santa Cena nos hace permanecer y hacerlo y obtener los beneficios que Él nos da. Nos va a ayudar a recordar la muerte y resurrección del Señor, que está en 1 Corintios 11:24. Nos hace tener vida en sí mismo, en Él, en Juan 6:51-53. Nos hace tener comunión con Dios, en Juan 6:56. Nos hace fortalecer, sanar y tener vida, 1 Corintios 11:30. Nos hace tomar su imagen, o sea, ser como Él. Pastora, me cuesta tener los frutos del Espíritu. Bueno, la Santa Cena nos hace tener eso. Nos hace no ser juzgados por el mundo, Juan 16:8. Nos hace tener memoria de Él, Mateo 15:8. Nos hace discernir su cuerpo, nos hace participar dignamente. Y no es un ritualismo, no es un ritual. Y nos hace tener comunión con el Espíritu Santo y nos hace recordarlo a Él. Amén. Recordar su muerte y su resurrección. Amén. Vamos a orar, vamos a bendecir este tiempo y vamos a pasar ya a la Santa Cena. Amén.